Amigos y amigas, pero muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros en una emisión más de Noticias desde el Centro. Gracias por acompañarnos esta tarde de martes 8 de diciembre del 2020. Cuando se han ido 343 días, le restan únicamente 23. La semana es la número 50. Hoy están de plácemes las personas que llevan por nombre Eucario, Macario, y es el día de la Inmaculada Concepción de María. Para usted que lleva cualquiera de estos nombres, hoy está usted de plácemes, está celebrando su onomástico. Muchas, pero muchas felicidades. Si usted nació un 8 de diciembre, hoy también celebra su cumpleaños. Felicidades. Y para usted que celebra cualquier acontecimiento social, reciba nuestras más sinceras felicitaciones. Desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, les enviamos un fuerte, pero muy fuerte abrazo y les pido que sean felices, por favor. Gracias por acompañarnos. Yo les invito para que nos sigan en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Gracias, muchísimas gracias. Además, yo los invito para que se inscriban o se suscriban en nuestra página de YouTube, para que formen parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro y le den like a me gusta. Gracias. Vamos a las condiciones del tiempo para Matamoros. El día de hoy la temperatura máxima por allá en Matamoros estará en los 24 grados centígrados, la mínima en 8 grados centígrados. La sensación térmica en los 7 grados centígrados. La temperatura en estos momentos en Matamoros 24 grados. No hay pronóstico de lluvias para Matamoros el día de hoy. Soplan vientos del oeste 6 kilómetros por hora. La humedad relativa 80%. La presión atmosférica está en los 1025 milibares. El sol salió a las 7 de la mañana con 4 minutos y se oculta muy temprano a las 5 de la tarde con 39 minutos. Las condiciones del tiempo para León, Guanajuato. El día de hoy la temperatura máxima estará en los 23 grados centígrados, la mínima en los 7 grados centígrados. La sensación térmica 11 grados centígrados. El día de hoy no hay pronóstico de lluvias para León, Guanajuato, y la temperatura en estos momentos está en los 23 grados centígrados. Aquí en León hay calma, no soplan vientos. La humedad relativa 70%, la presión atmosférica está en los 1024 milibares y el sol salió a las 7 de la mañana con 12 minutos y se oculta muy temprano a las 6 de la tarde con 5 minutos. Son las condiciones del tiempo para León, Guanajuato. Mientras tanto, por allá en Tapachula, la temperatura máxima estará en los 31 grados centígrados, la mínima en los 21 grados centígrados. La sensación térmica en Tapachula, 24 grados centígrados. En estos momentos, en Tapachula, la temperatura máxima estará en los 32 grados centígrados. Hay un 5% de probabilidades de lluvia. Estas son las condiciones del tiempo para Tapachula el día de hoy. Y déjeme decirle que en Tapachula soplan vientos del noroeste 3 kilómetros por hora, la humedad relativa en 87%, la presión atmosférica 1016 milibares y el sol salió en Tapachula a las 6 de la mañana con 22 minutos y se oculta a las 5 de la tarde con 39 minutos. Estas son las condiciones del tiempo para Tapachula allá en Chiapas. Vamos a las noticias, lo que publican hoy los principales diarios que circulan a nivel nacional. El Economista publica: Reino Unido inicia vacunación masiva contra el COVID-19. Una mujer de 90 años
fue la primera en recibir la vacuna. Cuesta a Pemex 2.450 millones de pesos reparar las tomas clandestinas. Firmas de algunas instituciones siguen con fuerte descenso. Baja switch a plataformas digitales, agresivo pero necesario, dice un especialista. En Autopartes México afianza su liderazgo en los Estados Unidos. Los contagios de COVID-19 se duplican en 200 colonias en la Ciudad de México. Además, Cártel Jalisco compró equipo militar en California por eBay y Cancillería vigilará a agentes extranjeros. A una semana de la implementación del programa para las 200 colonias prioritarias, se duplicó el número de los casos activos de coronavirus en estas zonas, consigna El Universal en uno de los temas de portada. Dice El Universal, contagios se duplican en 200 colonias de la Ciudad de México. De acuerdo con los datos del gobierno de la Ciudad de México, el 29 de noviembre se registraron 2.719 casos activos con la implementación de 200 zonas de alto contagio, las cuales representaron 40.3% del total de casos positivos en la capital, indica El Universal. Para el 6 de diciembre se contabilizaron 5.829 casos activos en las colonias, que representan 38% del total. ¿Qué más publica El Universal? 3 estados con más explotación infantil, dice INEGI. Lavanderías del Seguro Social son un foco de infección, también publica El Universal. Gloria Estefan celebra a Joe Biden por su triunfo. AMLO realiza ajustes en su equipo económico. Por su parte, Milenio publica Cártel Jalisco compró equipo militar en California por eBay. El Cártel Jalisco Nueva Generación utilizó 2 de las plataformas de comercio electrónico más grandes y famosas a escala mundial para adquirir armamento y equipo táctico de uso militar, señala Milenio. Una investigación del gobierno de Estados Unidos revela que entre 2018 y 2019, ese grupo del crimen organizado recurrió a eBay y PayPal para abastecerse de material militar en ese país, desde donde fue trasladado a México a través de compañías de paquetería y envíos. Y la pregunta, ¿cómo es que llegan a México este tipo de armas? También Milenio publica, esta semana se resuelve el tema del outsourcing, anticipa López Obrador. Su poder limita la libertad de AMLO, publica en sus páginas Milenio el día de hoy. Primero la fe, peregrinos desoyen alertas para visitar la Basílica de Guadalupe. Por su parte, Excelsior publica el día de hoy. Cancillería vigilará a agentes extranjeros. La Secretaría de Relaciones Exteriores será la instancia encargada de controlar las operaciones de integrantes de agencias extranjeras en México, como la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, el Buró Federal de Investigación, FBI, y la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Refiere Excelsior, con la aprobación de la iniciativa del presidente López Obrador sobre el tema, prevista para esta semana en el Senado, la Secretaría de Gobernación ya no se hará cargo del monitoreo de los agentes externos en el país y sus facultades en la materia serán trasladadas a la Cancillería, la cual será auxiliada por las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional. ¿Qué más publica Excelsior en sus páginas hoy? Guardaron la alfombra roja. Trabajan en sus hogares
1.3 millones de niños. Usan bots para hacer clic en los clientes, dice Excelsior. Presidente elige a mujeres para altos cargos. Mientras tanto, Reforma publica: pelean con amparos el autoabasto de luz. Grandes empresas y productores privados de electricidad promueven amparos contra la prohibición de incorporar nuevos socios en los permisos de autoabastecimiento concedidos antes de la reforma energética del año 2014, señala Reforma. Liverpool, Cervecería Cuauhtémoc, Moctezuma, Bimbo, 7-Eleven, México, Tiendas Extra, 7 embotelladoras de Coca-Cola y Porcelanite son algunas de las empresas que desde mediados de noviembre han promovido al menos 40 paros contra la resolución 1094/2020 de la Comisión Reguladora de Energía, publicada el pasado 7 de octubre. ¿Y qué más publica Reforma? Acusa Nissan bloqueo. Toma iniciativa privada con cautela, nuevas designaciones y también hay límites al poder, dice el INE a AMLO. Falla la Fiscalía General de la República para castigar avión de lujo de Murillo. Son las noticias que publica hoy Reforma, algunas de las noticias. Mientras tanto, El Financiero publica: ven positivos cambios en el gabinete de AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso el lunes a Galia Borja para ocupar el puesto de subgobernadora del Banco de México, entre otros movimientos, reseña El Financiero. Especialistas consideran que la designación de Galia Borja como subgobernadora del Banco de México apunta en la dirección correcta de la autonomía del Banco Central, mientras que la llegada de Tatiana Cloutier a Economía beneficiará a los pymes, dice El Financiero. Urge acuerdo para evitar representación inflada. Pide AMLO acelerar cambios en Afores. Tiene la vista bien puesta. Sacan de agenda en San Lázaro reforma de outsourcing. Mientras tanto, La Jornada publica: México solicita a Estados Unidos la extradición de Genaro García Luna. La Embajada de México en Estados Unidos solicitó la extradición de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón. A través de una nota formal confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores, indica La Jornada. Precisó que la solicitud se presentó a petición de la Fiscalía General de la República. También La Jornada publica: llevará varios meses aplicar la vacuna, esto dice López-Gatell. Entra Tatiana Cloutier al relevo en la Secretaría de Economía. AMLO está en etapa crucial, el diálogo sobre outsourcing. Estas son las noticias que se publican el día de hoy en los principales diarios que circulan a nivel nacional. Busque su periódico favorito en su puesto de revistas y periódicos que se encuentran instalados a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. Gracias porque nos acompaña en Noticias desde el Centro. Reino Unido inicia vacunación masiva contra el COVID-19. Una mujer de 90 años fue la primera inmunizada. La británica de 90 años se convirtió hoy martes, en la primera paciente del mundo en recibir la vacuna contra el COVID-19, desarrollada por Pfizer y BioNTech dentro de una campaña de vacunación lanzada por el Reino Unido, que se augura larga y logísticamente complicada. Una mujer de 90 años recibe la primera vacuna. Una británica de 90 años se convirtió hoy martes en la primera paciente del mundo
en recibir la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech dentro de una campaña de vacunación lanzada por el Reino Unido que se augura, repito, larga y logísticamente complicada. El gobierno británico decidió dar prioridad a ancianos, sus cuidadores y al personal sanitario en esta campaña de vacunación masiva que empezó a las 8 de la mañana tiempo local del este martes, bautizado por el ministro de Sanidad Matt Hancock como Día V de Vacuna o de Victoria. Margaret Kennan, una anciana de 90 años hospitalizada en un centro de Inglaterra, fue la primera en recibir la primera dosis del ansiado antídoto. Me siento muy privilegiada por ser la primera persona en ser vacunada contra el COVID-19. Es el mejor regalo de cumpleaños por anticipado que hubiera podido esperar, declaró Kennan, bajo los flash de los fotógrafos, vestida con una camiseta con motivos navideños, una semana antes de cumplir 91 años. Esto significa que finalmente puedo plantearme pasar tiempo con mi familia y mis amigos en el año nuevo, tras haber estado sola gran parte de este año, agregó, citada por la agencia de noticias Press Association. El Reino Unido, el país más castigado de Europa por la pandemia, con más de 61.400 muertos confirmadas, se convierte así en el primer estado occidental cuyo organismo regulador autorizó el uso de la vacuna contra el COVID-19. Impulsan economía circular y apoyan a niños con discapacidad. La alianza entre Dove, Fundación Teletón y Lealtad Verde tiene el propósito de generar conciencia sobre el manejo de residuos a través de la recolección, separación y valoración de estos para posteriormente sean transformados en mobiliario para personas con alguna discapacidad. La alianza entre Dove, Fundación Teletón y Lealtad Verde tienen el propósito de generar conciencia sobre el manejo de residuos a través de la recolección, separación y valoración de estos. La campaña nacional Reciclación 2020 es un ejemplo de economía circular, pues familias, amigos y voluntarios pudieron llevar a sus residuos a los 23 centros de rehabilitación infantil Teletón para superar la meta de 55 toneladas de materiales acopiados y reciclados, explicó en entrevista Iván Trillo, gerente de sustentabilidad en Dove, México. En cuanto a los residuos acopiados, tendrán doble función, pues serán convertidos en bancas y a su vez generarán un donativo para los niños de Teletón. Las bancas serán dobles con la finalidad de albergar una silla de ruedas y tendrán la leyenda Reciclación 2020 en braille para dar mayor visibilidad a la banca e inclusiva, comentó Santiago Lobeira, promotor de la plataforma Lealtad Verde. Y mientras tanto, Japón lanza nuevo plan de estímulos fiscales por 708 millones de dólares. El primer ministro Yoshihide Suga dijo que los nuevos estímulos impulsarán el Producto Interno Bruto de Japón en alrededor de 3.6%. Japón anunció hoy martes un nuevo plan de estímulos fiscales por 708 millones de dólares en busca de acelerar la recuperación del país tras el derrumbe de la actividad por la crisis del coronavirus, enfocándose en impulsar la inversión en áreas como el medio ambiente y la innovación digital. El programa incluirá 40 billones de yenes, unos 384.540 millones de dólares en gastos fiscales directos
e iniciativas que apuntan a reducir las emisiones de gases de carbono y apurar la adopción de tecnología digital. Autoridades de todo el mundo han instalado una barrera de estímulos monetarios y fiscales para evitar una profunda y prolongada recesión luego de que el coronavirus cerró las fronteras internacionales y dejó a millones de personas sin trabajo. En Estados Unidos, el Congreso actualmente debate un nuevo plan de ayuda fiscal por 908 millones de dólares. La pandemia en Japón ha forzado al gobierno a postergar su agenda de reforma fiscal, a pesar de enfrentar la mayor carga y de deuda pública del mundo industrial, que duplica el tamaño de la economía. Es la información que recibimos. Frente a relevo en economía, iniciativa privada pide fomento industrial. Dirigentes empresariales del país expresaron su voluntad para mantener un diálogo activo con quien será la próxima titular de la Secretaría de Economía. El Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Carlos Salazar, comentó a través de la cuenta de Twitter que en el sector empresarial, la nueva secretaria de Economía encontrará disposición al diálogo y propuestas para abandonar o abonar a la recuperación económica en beneficio de los mexicanos. Corrijo. Con la nueva secretaria de Economía encontrará disposición al diálogo y propuesta para abonar a la recuperación económica en beneficio de los mexicanos. En tanto, Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, dijo que no prevé dificultad especial en el cambio de responsable de economía, ni mucho menos, comentó, anticipa un cambio radical en la relación con el empresariado. Insto está inscrita en la visión del actual gobierno federal en conferencia virtual. La nueva secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, es una persona con la que se tuvo una interacción casi cotidiana durante la campaña política del pasado 2018, donde ella era la coordinadora de campaña de López Obrador, comentó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Recordó que Cloutier fue el enlace entre el sector privado y el entonces candidato Andrés Manuel López, con la cual hubo una comunicación fluida, además de un trato respetuoso cuando fungió como diputada federal. Habrá 2 mujeres en el órgano del gobierno del Banco de México. Se publica la socióloga, Elvira Concheiro tomará las riendas de la Tesorería Federal de la Federación. Graciela Márquez apunta para llegar a la Junta de Gobierno del INEGI. El jefe del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, presentará al Senado la propuesta de Galia Borja Gómez como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. La funcionaria que se desempeña hasta ahora como tesorera de la Federación tendrá que ser ratificada por el Senado tras comparecer ante ellos. La propuesta se realiza 23 días antes de que termine el cargo del subgobernador Javier Guzmán el próximo 31 de diciembre. Una responsabilidad que tiene 8 años de duración. Borja Gómez es licenciada en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestrías en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Estatal de Nueva York y una más en Economía y Políticas Públicas del Instituto Tecnológico. Desde Nueva York, el economista para América Latina de Goldman Sachs, Alberto Ramos, destacó que Borja no tiene ningún registro de investigación académica en temas de política monetaria
ni asuntos financieros. Sin embargo, descartó que esto sea un impedimento para que el Senado, con mayoría del partido en el poder, le ratifique para los próximos 8 años. El estratega confió que la llegada de Borja Gómez a la Junta ayudará a dar un equilibrio a las decisiones monetarias, pues sustituirá a uno de los 3 miembros que han mantenido un sesgo en las decisiones. Hawkish en lenguaje monetario significa que atiende primero el objetivo de inflación que tiene el Banco Central, por lo que sus posturas de política suelen estar orientadas a posturas restrictivas en cuanto a tasas de interés. Aquí en México, el grupo de analistas de Banorte destacó que la nominación está mayormente en línea con la expectativa de mercado. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Serum podría suministrar la vacuna contra COVID-19 en la India a $3 por dosis. El gobierno está depositando sus esperanzas de suministro masivo en Serum, que presentó el lunes la primera solicitud formal para la aprobación de uso de emergencia de la vacuna AstraZeneca. El Instituto Serum de la India, el mayor productor de vacunas del mundo por volumen, está cerca de firmar un contrato de suministro con el gobierno de aquel país y es probable que fije los precios de la vacuna contra COVID-19 en 250 rupias, unos 3.39 dólares por dosis, informa el diario Business Standard hoy martes. El gobierno está depositando sus esperanzas de suministro masivo en Serum, que presentó ayer lunes la primera solicitud formal para la aprobación de uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca. El director ejecutivo del instituto, Adar Bonawal, dijo anteriormente que la vacuna tendría un precio de 1,000 rupias, unos 13.55 dólares por dosis en el mercado privado de la India, pero los gobiernos que firman grandes acuerdos de suministro probablemente se beneficiarán con precios más bajos, dicen las noticias. Capitana de Altura tomará titularidad de puertos. Capitana de Altura va a tomar titularidad de los puertos. La capitana de Altura de la Marina Mercante, Ana Laura López Bautista, será la coordinadora general de Puertos y Marina, y la CEMAR serán responsables del proceso de transferencia de los recursos sin prejuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias. Ayer lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó las reformas aprobadas por el Congreso a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y la Ley de Puertos, para trasladar las facultades del control y administración de puertos del país de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina. Al nombrar a la capitana de Altura de la Marina Mercante, Ana Laura López Bautista, como coordinadora general de Puertos y Marina, y quien será la responsable de esta transición, el presidente López Obrador hizo efectiva su idea de militarizar las operaciones portuarias con el fin de combatir la corrupción y el contrabando de drogas como el fentanilo y otros recursos químicos en los 102 puertos y 15 terminales fuera del puerto del país. Vamos a poner orden en el manejo de los puertos para que se combata la corrupción en los puertos, para que se combata el contrabando, para que se combata el ingreso de drogas, sobre todo de fentanilo, fue parte de los argumentos.
En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el titular del Ejecutivo Federal fijó el plazo de 180 días, o sean 6 meses, para la entrada en vigor de ese traslado de facultades y para que la Secretaría de Marina, en el ámbito de sus respectivas competencias, expida las modificaciones del reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, del reglamento de la Ley de Puertos, del reglamento del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria y de las disposiciones administrativas correspondientes. Las reformas establecen que la Secretaría de Marina será responsable de ejercer la autoridad marítima nacional en las zonas marinas mexicanas, costas, puertos, recintos portuarios, terminales, marinas e instalaciones portuarias nacionales, así como, en su caso, aguas nacionales donde se realicen actividades de su competencia. Esto es Noticias desde el Centro. Yo les invito para que nos acompañen en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de noticias desde el Centro. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde de martes 8 de diciembre. Aprobación, priorización, distribución. Los retos que traerá la vacuna anti-COVID. Una vez que la vacuna contra el COVID-19 llegue a México, el país deberá enfrentar y resolver desafíos como avalarla, definir quiénes serán los primeros que recibirán y distribuirla adecuadamente. Si bien la aprobación en México de una primera vacuna contra el COVID-19 es una buena noticia, dado que el tiempo para desarrollar un fármaco nuevo de este tipo puede ser de 8 años o más, y por los impactos económicos y sociales de la pandemia en el mundo, el país enfrentará varios retos para que ésta pueda ser aplicada a los ciudadanos. Actualmente Pfizer es la única compañía que ha solicitado registro ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, aunque hay otras sustancias que llegarán a México en los próximos meses. Hacia el cierre del 2020, estos son algunos de los desafíos a los que se enfrentará nuestro país. Aprobación. En el proceso inicial está el tema de la aprobación. El gobierno de México aseguró que se están acelerando los procesos para que la COFEPRIS valide las potenciales vacunas. El 26 de noviembre, Pfizer Biotech solicitó registro en el país, pero para esto debe darse un proceso de certificación, revisión y análisis del dossier presentado por la compañía, que empieza por aspectos como la traducción, en este caso, del inglés. Hasta la fecha, la COFEPRIS no ha anunciado la aprobación de la vacuna, aunque el gobierno, a través de la Secretaría de Salud, ya firmó un contrato para la adquisición de 34.4 millones de dosis que empezarán a llegar durante este mes de diciembre. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, una vez que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos la apruebe, se espera que sea el 10 de diciembre, que llegará en tan solo 5 días. De acuerdo con el artículo 222 de la Ley General de Salud, la Secretaría solo concederá autorización a medicamentos cuando se demuestre que sus procesos de producción y las sustancias que contengan reúnan las características de seguridad, eficacia y calidad exigidas, para lo que se verificará el cumplimiento de buenas prácticas de fabricación y del proceso de producción del medicamento, así como la certificación de sus principios activos. Las verificaciones se llevarán a cabo por la Secretaría o sus terceros autorizados o, de ser el caso,
se dará reconocimiento al certificado respectivo expedido por la autoridad competente del país de origen, siempre y cuando existan acuerdos de reconocimiento en esta materia entre las autoridades competentes de ambos países, señala. Grupos prioritarios. Dado que las vacunas comenzarán a llegar en dosis limitadas y no alcanzarán para una vacunación masiva, se deben establecer grupos prioritarios. El presidente López Obrador asegura que ya está listo el plan de vacunación contra el nuevo coronavirus. En conferencia de prensa dijo que este martes se presentaron detalles como a quienes se les aplicarán las primeras vacunas. En otros países, donde ya empezó la vacunación como Reino Unido, los integrantes del personal médico en activo han sido los primeros, de acuerdo con expertos. También se incluirá a personal o a personas vulnerables como adultos mayores, o sea, como morbilidades, y a los miembros de fuerzas de seguridad, como militares, porque serán los encargados de la distribución, de la custodia y de mantener el orden, dijo el presidente de México. Siguiendo con el tema, previo a la presentación del plan de vacunación contra el COVID-19, que será encabezado hoy martes por el presidente López Obrador, Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, adelantó que los primeros sectores de la población en vacunarse será el personal de salud y grupos vulnerables como personas mayores de 60 años. En entrevista afuera del Palacio Nacional, tras su reunión con el presidente, el secretario indicó que también serán vacunados los elementos de las Fuerzas Armadas por ser área de importancia del gobierno. Y por otra parte, en noticias que nos llegan desde Monterrey, la vida le ha puesto una dura prueba a Pato, un joven que sufrió un accidente automovilístico con su familia hace 9 años, pero él no se deja abatir por las circunstancias. Guillermo Patricio García, de 18 años, se dedica a pintar cuadros con su boca y los ofrece en venta para ayudarse con sus gastos médicos. El accidente lo dejó sin movilidad en brazos y piernas, por lo que ha buscado una alternativa para poder superarse. El respirador que necesita es electrónico, que le permite fortalecer sus pulmones y brindar una mejor calidad de vida. El aparato tiene un valor muy alto, es un ventilador que le ayuda a fortalecer sus pulmones. Él lo usa por las noches y esto le ha permitido contar con más energías, pues puede pasar más tiempo sentado, además de respirar mejor, comentó Gabriela Contreras, madre de este joven de apenas 18 años que radica allá en Monterrey, Nuevo León. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Y Tigres será más universitario. También se publica el día de hoy en la prensa allá en Monterrey. La renovación del acuerdo entre Sinergia Deportiva y la Universidad Autónoma de Nuevo León permitirá una mayor comunión entre el equipo y la máxima casa de estudios. Cristalizar la renovación del estadio universitario, dar un apoyo cercano a los 50 millones de pesos para la máxima casa de estudios y el regreso de la universidad al uniforme son detalles que vienen escritos en la renovación del convenio de administración de Tigres entre Cemex y la Universidad Autónoma de Nuevo León. El periódico ABC, en su sección de deportes, le adelanta los detalles del convenio por otros 30 años que se firmará el día de hoy a las 4 de la tarde, entre los cuales viene que en la celebración de los 100 años de la máxima casa de estudios
de Nuevo León, el espacio central de la camiseta será renovado por las siglas UANL, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Está usted en Noticias desde el Centro. México rebasa las 110,000 muertes a causa del coronavirus. La Secretaría de Salud informó que el país acumula 110,074 decesos y 1,182,249 casos de COVID-19. Del reporte presentado por el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, se desprende que en las últimas 24 horas se confirmaron 357 decesos más por complicaciones originadas por el virus SARS-CoV-2. El informe indica que entre domingo y lunes se confirmaron 6,399 casos, por los que ya suman 1,182,249 en los más de 9 meses que lleva la pandemia en nuestro país. México es el 12º país en el mundo con más contagios acumulados. El país se perfila a un cierre de año complicado ante el repunte de la pandemia, que en las últimas semanas ha registrado máximos casos no vistos en la primera ola y que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias ante la proximidad de las fiestas de diciembre y Año Nuevo, por lo que han llamado a los ciudadanos a quedarse en casa y evitar las fiestas. La pandemia no se ha acabado. Tenemos que seguir con cautela, lo que quiere decir es evitar salir, congregarnos, reunirnos con otras personas conocidas o no conocidas, cercanas o no cercanas, en la medida en que nos mantengamos lejos de otras personas físicamente hablando, vamos a disminuir la posibilidad de contagiar o ser contagiados, dijo anoche Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Con ese repunte, han escalado las hospitalizaciones de personas enfermas. Los datos más recientes indican que 14,386 se encuentran hospitalizadas por causa del COVID-19, 11,107 en camas generales y 3,279 en las destinadas para enfermos graves que necesitan un ventilador para respirar. La Ciudad de México, que desde el inicio de la pandemia ha tenido el mayor número de personas contagiadas, es la que tiene mayor ocupación en ambas camas porcentualmente hablando, 74 y 66%. Aunque México espera tener vacunas e iniciar a aplicarlas antes de que finalice este año, el lote que perfila recibir blindará a 125,000 personas que se tiene previsto sean personal médico, por lo que expertos han llamado a no bajar la guardia. Son las noticias sobre el COVID-19 en México. Una de las razones que esgrimió el presidente López Obrador para cancelar el nuevo aeropuerto de Texcoco fue los allegados al exmandatario Enrique Peña Nieto se habían quedado con los terrenos aledaños a la terminal con una obra de esa magnitud. Esos terrenos, al cabo de unos años, aumentarían brutalmente su precio. Sería un negociazo, dijo en aquel entonces López Obrador. ¿Será que está haciendo lo mismo Felipa Obrador, la prima hermana del presidente? En la investigación que presentó Latinus hace unos días, lo que más llamó la atención fue que Felipa Obrador participó en contratos por 365 millones de pesos otorgados por Pemex, pero al final del reportaje de Mario Gutiérrez se decía lo siguiente: Felipa Guadalupe Obrador es administradora de la cooperativa Shay El Dorado,
que opera los hoteles Winica Habitat y Winica Alterra, ubicados en dos privilegiadas zonas cercanas a las ruinas mayas de Palenque, en Chiapas. El 19 de febrero del año anterior, el arranque del sexenio, 2 meses después del inicio oficial de las obras del Tren Maya, el Ayuntamiento de Palenque autorizó a la prima hermana de López Obrador la modificación de uso de suelo de ambos predios rústicos para que puedan habitarse y ofrecer en ellos servicios de hospedaje. El asunto solamente así planteado ya es escandaloso. Conseguir un cambio de uso de suelo en una zona tan preciada. Uno de los terrenos colinda con el Parque Nacional que alberga las ruinas mayas de Palenque, requiere de mucha influencia. Es cierto que Felipa Obrador las tiene, pero la sospecha crece cuando uno revisa la extensión de terreno que ocupa cada hotel y su discreta oferta de habitaciones. Según sus páginas de internet, el Hotel Winica Alterra está ubicado en un predio de 6 hectáreas y tiene solamente 5 habitaciones. El Winica Habitat tiene 32 hectáreas y solo 8 habitaciones. Se define como un desarrollo ecoturístico en medio de la selva chiapaneca. ¿Tanta extensión de terreno para un puñado de cuartos? ¿No será que estos hoteles boutique sean solamente la pantalla para obtener un cambio de uso de suelo en una zona privilegiada y luego, cuando ya esté funcionando el Tren Maya, se vuelvan desarrollos enormes de gran plusvalía manejados por la prima del presidente? A la mafia del poder, la acusación de hacer una obra faraónica con dinero de todos los mexicanos y quedarse con los terrenos aledaños para hacer negocios privados y enriquecerse. Esto se parece mucho a lo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Son los negocitos de la familia del presidente López Obrador. Unos pequeños negocios. Y siguiendo con el mismo tema del Tren Maya, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y varias organizaciones indígenas y de derechos humanos recibieron de un juez medidas cautelares definitivas que evitarán, al menos por un tiempo, que el gobierno prosiga con la construcción del tramo 2 del Tren Maya, una de las obras más representativas de la administración del presidente López Obrador. La suspensión judicial de las obras estará vigente el tiempo que dure el juicio de amparo promovida por comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que argumentan que la obra viola su derecho a un medio ambiente sano. Dijeron las organizaciones en un comunicado conjunto firmado también por el Consejo Regional Indígena y Popular de Pujil, así como la organización civil Indignación. El colectivo de personas y organizaciones que interpusimos la demanda de amparo mencionada en este comunicado, decidimos conjuntamente ejercer nuestro derecho de acceso a la justicia debido a las violaciones a nuestros derechos humanos, fundamentalmente como el acceso a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar ocasionados por los graves impactos ambientales y sociales del proyecto integral Tren Maya, dijeron las organizaciones en un comunicado. García Luna está aislado, denuncia su defensa y pide reunirse con él. La Fiscalía de Nueva York aseguró desconocer esta situación y sostuvo que están más que dispuestos a remediarlo.
La próxima audiencia será el próximo 17 de febrero del 2021. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, enfrentó ayer lunes una nueva audiencia, en donde su defensa reveló que lo mantienen aislado en cuarentena y solo en 3 ocasiones se han podido reunir con él. La audiencia duró 25 minutos y en ella tanto la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York como la defensa del acusado fueron claros en que existían problemas de comunicación con García Luna. El abogado del exfuncionario mexicano explicó que desde el 28 de octubre no han tenido contacto con su cliente. Al respecto, la Fiscalía aseguró desconocer esta situación y sostuvo que están más que dispuestos a remediarlo. Sobre la petición para extender 60 días el tiempo para revisar 760,000 documentos, César de Castro, abogado defensor sobre este requerimiento por aislamiento. Este abogado César de Castro, defensor, argumentó que ellos necesitan unas 3 semanas para analizar con su cliente esta petición, ya que ni siquiera han podido informarle sobre este requerimiento por el aislamiento. Ante las peticiones, la jueza aceptó que la próxima audiencia se lleve a cabo el 17 de febrero del próximo año. De esta manera, Genaro García Luna podrá analizar ambas peticiones que se hicieron la semana pasada por parte de la Fiscalía. Como lo dio a conocer Expansión, estas son la protección de identidad de futuros testigos que declararán en su contra y una prórroga para revisar 760,000 hojas o documentos que incluyen evidencia en contra de García Luna. ¿Está usted en Noticias desde el Centro? Le invito para que nos acompañe a través de nuestras páginas YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. También le invito para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Gracias por estar acompañándonos. Aprueba INE lineamientos para la reelección de diputados federales para el proceso electoral federal 2020-2021. El Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos que tendrán que seguir los diputados federales que vayan por la reelección en los comicios del 2021. Los legisladores no tendrán que solicitar licencia al cargo para competir por el voto ciudadano. Los legisladores deberán notificar su intención de reelección al INE, la Cámara de Diputados y a la dirigencia de su partido político antes del 23 de diciembre, fecha en que se inician las precampañas. Mientras que la consejera electoral del INE, Claudia Zavala, estableció que detrás de estos lineamientos no hay una competencia, ni tampoco una afrenta o desafío con el poder legislativo. El instituto no participa en contienda de poder, de popularidad ni de reconocimiento. Esa no es nuestra tarea, esa no es nuestra vocación. Lo que el INE está proponiendo, haciéndose cargo del clima de desconfianza que desafortunadamente sigue prevaleciendo en nuestra geografía electoral. Estableció lo único que busca con estos lineamientos es colocarse del lado de la ciudadanía y simplemente dar orden, claridad y certeza. Los y las diputadas no podrán dejar de acudir a las sesiones del órgano legislativo para realizar actos proselitistas. No podrán utilizar recursos públicos, ya sean humanos, materiales o económicos, que les corresponden para el ejercicio de su cargo, precisó Rabel Cuevas. La postulación
para diputaciones federales que busquen la reelección tendrán que ser por el mismo distrito o circunscripción por el que fueron electos, pero podrán postularse por cualquiera de los principios. En la reelección se tendrá que respetar la paridad de género, las candidaturas indígenas y las acciones afirmativas en favor de grupos en situación de vulnerabilidad y no estar en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Estas son algunas de las condicionantes para todos los diputados que pretendan reelegirse para las próximas elecciones. Mientras tanto, Volaris, la principal línea aérea mexicana de ultra bajo costo, reactivó sus planes para incrementar su capital por esto hasta 3.500 millones de pesos, unos 176 millones de dólares al tipo de cambio de hoy, en momentos que muchas empresas buscan mejorar su situación financiera ante la crisis generada por la pandemia de COVID-19. La aerolínea lanzó una oferta pública de acciones en Estados Unidos y otros mercados fuera de México para vender hasta 120 millones de certificados de participación ordinarios a través de ADS. La compañía pretende destinar los recursos netos que obtenga de la oferta para fines corporativos generales, dijo la aerolínea en un comunicado publicado el día de ayer. Y también en otras noticias de esta tarde, ordenan a NESA pagar 26 millones de pesos por deuda del 2009 al 2012. NESA debe pagar deuda de 2009 al 2012 por 26 millones de pesos para presuntamente adquirir 20,000 uniformes escolares en la administración 2009-2012, cuando era alcalde José Salinas Navarro del Partido Revolucionario Institucional. Así que el presupuesto para las obras y servicios de Nezahualcóyotl podría verse afectado por una deuda añeja, ya que un juez del Estado de México ordenó que se pague la factura a la empresa tabasqueña Le Domet de Tab S.A. de C.B. La actual administración ha hecho una búsqueda del expediente, sin embargo, dijo, no hay oficios que avalen la licitación legal ni el paradero de estos recursos. Así lo refirió el actual alcalde de Nesa. De origen, el problema es dónde está mal, es decir, se debió haber hecho para empezar, si es que realmente se adquirieron estos uniformes, se debió haber hecho todo el procedimiento y se debió haber establecido para poder pagar lo que se debe. Por este desfalco, el municipio advierte que no podrá concluir algunas obras, pues con la pandemia se han tenido que realizar gastos para sanitizar espacios públicos y adquirir insumos para prevenir los contagios del coronavirus. Así es que NESA, allá en la Ciudad de México, debe pagar 26 millones de pesos por una deuda adquirida durante los años 2009 y 2012. Y estas son las noticias que se generan en Tamaulipas. Información de Ciudad Victoria. Preocupados por continuar cuidando la salud de las familias tamaulipecas y brindarles la oportunidad de celebrar las festividades guadalupanas del 12 de diciembre, el gobierno de Tamaulipas y la Iglesia Católica en la entidad acordaron que esta conmemoración se lleve a cabo en los templos sin descuidar
las medidas sanitarias para prevenir el COVID-19. El acuerdo fue alcanzado a través de videoconferencia entre el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y los obispos de las diócesis de Matamoros, Eugenio Andrés Lira, de Nuevo Laredo, Enrique Sánchez Martínez, de Tampico, José Armando Álvarez, y de Ciudad Victoria, Antonio González, quienes manifestaron su beneplácito y compromiso con la salud de los feligreses. Estamos muy satisfechos que este encuentro, porque vemos que el gobernador tiene una visión amplia del tema de la salud, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional, económico, social y desde luego espiritual. Es así que se ha llegado a estos acuerdos y vamos a caminar juntos para promover todas las medidas sanitarias necesarias a fin de contener el avance de la pandemia, expuso el obispo de la diócesis de Matamoros, Eugenio Lira. Este año la Iglesia extenderá un llamado a los feligreses a mantenerse en casa y a seguir desde redes sociales las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe. Asimismo, impulsará en diversos municipios la peregrinación de la imagen de la Virgen para que los fieles no salgan de sus casas, dijo el señor obispo de la diócesis de Matamoros. Para el próximo año, la Secretaría de Obras Públicas contempla ejercer un presupuesto de más de 3.300 millones de pesos, como mismo principalmente en el rubro de infraestructura. El titular de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas, Cecilia del Alto López, mencionó que el 2021 será un año de intensa actividad, ya que aún se están concursando y asignando obras que tuvieron un retraso debido a la pandemia del coronavirus. Apuntó que es por ello durante los meses de diciembre, enero y febrero se verán obras en proceso de construcción. Hubo 2 años en los cuales se ejercieron hasta unos 1.100 millones de pesos en obras públicas, pero ahora, debido a los recortes por parte de la Federación, se espera una baja. Indicó que si se liberan los recursos del crédito solicitado por el gobierno del Estado, será posible disponer de 1.100 millones de pesos, los cuales sumados a 1.800 millones de pesos propios y los que aporte la Federación, el presupuesto a ejercer podría fluctuar entre los 3.300 y 3.500 millones de pesos, dijo la titular de Obras Públicas allá en Tamaulipas. Movimiento Ciudadano no hará alianza en los próximos comicios. En el próximo proceso electoral local en Tamaulipas, el partido Movimiento Ciudadano no participará en coalición con algún otro partido político, pues de ello no significa ninguna ventaja y por el contrario ha perdido hasta las prerrogativas. Gustavo Cárdenas Gutiérrez, dirigente del Partido Naranja en Tamaulipas, insistió en que ya hay una decisión del Comité Ejecutivo Nacional de no ir en alianza o coalición con otro partido e irán solos a la contienda del próximo junio del 2021. Señaló que durante el pasado proceso electoral federal, el Partido Naranja y todos tuvieron un enorme desgaste debido a las dificultades para lograr acuerdos, un desgaste al interior de cada partido, pues todos querían encabezar las listas de los candidatos a senadores y diputados. Luego los partidos grandes se comieron a los chicos, comentó Gustavo. Citó como ejemplo el caso de Tamaulipas, en donde el MC perdió las prerrogativas y hasta los recursos
y la votación se la llevó toda el Partido Acción Nacional, dijo Gustavo Cárdenas durante una entrevista concedida a la prensa en Ciudad Victoria. Impulsa la Universidad Autónoma de Tamaulipas la inclusión en la educación superior. La Universidad Autónoma de Tamaulipas realizó el conversatorio virtual Construyendo la inclusión en las instituciones de educación superior en el marco conmemorativo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El conversatorio tuvo como propósito fomentar la inclusión, concientización y empatía hacia los estudiantes que tienen alguna discapacidad y que forman parte de la comunidad universitaria, además de promover sus derechos y bienestar en todos los ámbitos de la sociedad. El evento, que fue transmitido a través de la página oficial de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Facebook y por medio de plataforma Microsoft, participación estudiantil y la Coordinación para la Atención de Personas con Discapacidad de la Secretaría de Gestión Escolar. Este fue un evento organizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En noticias de Matamoros, reanudan obras públicas, trabajo de rehabilitación, principalmente las avenidas con más movilidad vehicular. Al mejorar las condiciones climatológicas, cuadrillas de trabajadores de obras públicas van a reanudar los trabajos allá en Matamoros. Obstaculiza la pandemia labor del INE también en Matamoros. La pandemia de COVID-19 no ha obstaculizado la labor del INE en Matamoros, solo ha hecho que el procedimiento para la preparación de la elección a llevarse a cabo el próximo año sea diferente. Así lo señaló el vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, Aurora Gutiérrez, quien comentó que avanzan en el reclutamiento de las personas que van a participar en los comicios. Externó que si bien siguen teniendo trato directo con las personas, lo cierto es que debido a las condiciones de salud que privan en este momento a consecuencia de la pandemia de COVID-19, muchos han preferido implementar acciones a través del uso de la tecnología. Y por otra parte, aumenta el precio de la varilla en un 12%. Esto también es allá en la ciudad de Matamoros. De 88 pesos, la medida de 3 octavos por 9 metros aumentó a 103 pesos la varilla, es decir, un aumento del 12%. Los comerciantes del giro ferretero y de materiales para la construcción reportaron un incremento en la varilla y los derivados que se fabrican con acero, esto en razón de un 10 a un 12%. Sin embargo, se desconoce por el momento si vaya a continuar al alza en lo que resta del año. Al respecto, el comerciante local Juan Diego de la Garza informó que, por ejemplo, en el caso de la varilla, con medida de 3 octavos de pulgada por 9 metros de largo, registraba un precio de los 88 pesos. Ahora está situado en 103 pesos. El proceso de la varilla empezó a registrar un incremento desde hace aproximadamente 15 días. Estaba en 88 pesos, luego subió a 90, de ahí a 93 y ahora se vende a 103 y no sabemos si los proveedores no lo vayan a subir de nueva cuenta, dijo Diego de la Garza. Mencionó que afortunadamente el presupuesto de la ciudadanía y para el bien de la economía no se han registrado el alza de precios en otro tipo de materiales como lo es el cemento,
La Grava, La Arena, Unibloc, El Bloc o los del ramo ferretero, dijo al momento de su entrevista. Operador del PRI se va al grupo independiente. Guadalupe Reyes operará en favor del aspirante César Augusto, dice en las noticias. El Partido Revolucionario Institucional en Matamoros se desmorona sin lograr fortalecer a ninguna de las precandidatos de este instituto que de alguna manera han manifestado su intención de contender por la presidencia municipal, al punto de que el expresidente del tricolor en este municipio, Guadalupe Reyes, ha optado por abandonar sus filas y sumarse a las aspiraciones de Raúl César González García. Al interior del PRI municipal, en Matamoros crece el descontento y el desánimo porque cada día se enteran de la fuga de uno o más de los operadores políticos y de la infraestructura electoral que por años han participado en sus campañas políticas. De buena fuente se ha dado a conocer que Héctor Silva Santos, actual dirigente priista, hermano del exalcalde Eric, de los mismos apellidos, y exregidor, ha expresado su descontento por la deslealtad demostrada por quienes se consideraban priistas a toda prueba. Lupe Reyes fue considerado por muchos años el operador principal del tricolor municipal, pese a las consecutivas derrotas que ha sufrido en las campañas que le tocó dirigir, y con él se han ido de la mano gran cantidad de los operadores de campo, dirigentes de colonos y operadores de la estructura territorial y cultural del Partido Revolucionario Institucional allá en la ciudad de Matamoros. Y estas son las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. La información sobre coronavirus. En cuanto a los casos, en Guanajuato suman ya 69,046 confirmados del COVID-19, 3,303 se encuentran bajo investigación y 85,982 son los casos descartados. En cuanto a los casos por transmisión comunitaria, suman 68,890 los identificados. 58,123 son los casos recuperados de este padecimiento. 4,470 son los decesos en la entidad guanajuatense y por municipios como sigue: Abasolo 42, Acámbaro 66, Apaseo el Alto 26, Apaseo el Grande 55, Celaya 434, Comonfort 41, Coroneo 2, Cortázar 110, Cuerámaro 15, Doctor Mora 8, Dolores Hidalgo 99, Guanajuato Capital 125, Guanímaro 11, Irapuato 417, Jaral del Progreso 25, Jerécuaro 9, León 1592, Manuel Doblado 26, Moroleón 24, Ocampo 12, Pénjamo 71, Pueblo Nuevo 3, Purísima del Rincón 37, Romita 44, Salamanca 266, Salvatierra 77, San Diego de la Unión 12, San Felipe 54, San Francisco del Rincón 86, San José Iturbide 31, San Luis de la Paz 91, San Miguel de Allende 64, Juventino Rosas 78, Santiago Marabatío 5, Silao 187, Tarimoro 11, Tierra Blanca 4, Uriangato 34, Valle de Santiago 77, Victoria 5, Villagrán 57, Jichú 3, Yuriria 28. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Salud en Guanajuato a través de su página oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx,
www.gov.mx. En esta página podrá usted leer más ampliamente la información sobre coronavirus en el estado de Guanajuato. Mientras tanto, emite PAN de Guanajuato la convocatoria para los aspirantes. Los candidatos del Partido Acción Nacional serán electos por designación directa en mecanismo que propuso el Comité Directivo Estatal y que ya fue ratificado por el Comité Ejecutivo Nacional. El Partido Acción Nacional en Guanajuato emitirá hoy la convocatoria para todos aquellos que aspiren a una candidatura en el proceso electoral 2021. En el estado serán renovadas 36 diputaciones, de las cuales 22 serán por mayoría relativa y 14 por representación proporcional, así como 46 ayuntamientos, lo que implica la elección de 46 alcaldes o alcaldesas, 52 sindicaturas y 418 regidurías. Siendo Acción Nacional el partido gobernante, no se descarta una gran participación de la militancia panista en busca de un cargo. Los candidatos de Acción Nacional serán electos por designación directa, un mecanismo que propuso el Comité Directivo Estatal y que fue ratificado por el Comité Ejecutivo Nacional. Cualquier militante con intención de participar podrá inscribirse a partir del miércoles 9 de diciembre ante el Comité Directivo Estatal de este partido con previa cita. Para el proceso de designación serán tomadas en consideración encuestas de manera interna, sondeos, entrevistas y mediciones de percepción para determinar o no la viabilidad de una candidatura, misma que será sometida a la aprobación de la Comisión Permanente del partido en el Estado y a su vez la Comisión Permanente Nacional. Finalmente será el 23 de diciembre cuando se darán a conocer los dictámenes de procedencia o improcedencia de las candidaturas. Esto es lo que pasa dentro de las filas del Partido Acción Nacional aquí en el estado de Guanajuato. El presupuesto con que comenzará el año 2021 el gobierno de León es de 5,841 millones de pesos, 585,482, aprobado por el Congreso del Estado de Guanajuato. En él se consideran 4,419 millones 386 mil pesos para gasto corriente, que contempla sueldos, material y suministros, servicios generales, subsidios, bienes muebles, inmuebles y deuda pública. Con respecto a la última modificación del presupuesto de 2020, y hay una disminución de modificado, hay una variación a la baja de 66,730,000 pesos. Revisado y aprobado por el Congreso local, el presupuesto contempla para obra pública y proyectos estratégicos 1,422,199,000 pesos. En el apartado de materiales y suministros se consideran partidas para todas las dependencias para la compra de insumos que prevengan la propagación del coronavirus, lo que representa un incremento de 3% respecto al presupuesto con que cierra este año y que fue considerado el fondo de contingencias por 15 millones de pesos. Para bienes inmuebles están proyectados 58 millones de pesos para comprar vehículos de seguridad pública y renovación de equipo de cómputo y licencias. En este rubro hay una disminución de presupuesto para no comprar cosas innecesarias. Lo que se tiene contemplado a ejercer son 58,521,164 pesos. En 2020, con las modificaciones, se habrán ejercido 68,069,303 pesos. En deuda pública arranca con 79,131,101 pesos
por el incremento de 5% de los contratos. Al bajar las tasas de interés también disminuye los intereses de la deuda. Por impuestos, el municipio de León contempla ingresar 1,250,361,373 pesos por cobro de derechos, 346,337,459 pesos por productos de tipo corriente, 78,644,626 pesos, aprovechamiento de gasto corriente, 151,057,926 pesos. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar, con noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. En León e Irapuato sancionan 1,600 personas por no ocupar el cubrebocas. 1,666 personas fueron sancionadas en León e Irapuato por no portar el cubrebocas en la vía pública, mientras que en Salamanca y Celaya continúan con las recomendaciones para que se sigan respetando medidas de sanidad. En Irapuato son 146 las personas que han sido multadas, dijo el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala. Así es que aquí en León y en Irapuato hay que usar el cubrebocas. De otra forma, si no lo utiliza, se verán sancionados por las autoridades. Es la información que estamos recibiendo en estos momentos aquí en la redacción de Noticias desde el Centro. Más de 69,000 contagios en Guanajuato y la cifra se sigue incrementando. Prohíben en San Miguel de Allende posadas públicas y privadas. Son las noticias que nos llegan a la redacción de Noticias desde el Centro de San Miguel de Allende. Se prohíbe celebrar posadas públicas o privadas, así como los eventos o festividades religiosas de cualquier índole. Esto incluye la celebración a la guadalupana y será hasta nuevo aviso. Fue la noche de este lunes que por unanimidad el Pleno del Honorable Ayuntamiento aprobó dichas prohibiciones, por lo que aquellos que incurran en rebeldía o desacato de organizar fiestas o reuniones privadas en casas habitación con base a la Ley General de Salud, las arrestarán hasta por 36 horas porque pone en peligro de contagio a las personas. Esto en San Miguel de Allende, aquí en Guanajuato. Estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Gracias porque estuvieron con nosotros la tarde de este martes 8 de diciembre del 2020. Yo los invito para que nos acompañen el día de mañana, ya miércoles mitad de semana, a partir de las 14 horas, 2 de la tarde, tiempo del Centro, la hora en que transmitimos Noticias desde el Centro. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestras páginas de YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Antes de retirarnos, como todos los días, las recomendaciones de siempre: no salgan a la calle sin su cubrebocas. Guarden la sana distancia. Les recuerdo que la sana distancia entre persona y persona debe ser de 1,5 metros a 2 metros. Cuide la distancia. No acuda a lugares donde asistan muchas personas porque existe la posibilidad de que usted contraiga el coronavirus. Le recomiendo también que se lave las manos durante muchas veces en el día y que utilice mucha agua y jabón. Y también si tiene por ahí gel en su casa, utilícenlo. También ayuda a combatir el coronavirus. Si se cuida usted, protege a su familia.
Te invito para que cumpla con las disposiciones que nos dictan las autoridades sanitarias de nuestro país. Cuídese. El coronavirus sigue vigente. Respetemos las indicaciones de las autoridades sanitarias. Eso nos ayuda a no contagiarnos y a su vez no contagiar a nuestras familias. Hágalo por usted, hágalo por su familia. Yo sé lo que le digo. Gracias, muchísimas gracias. Repito, los espero el día de mañana a la misma hora, 2 de la tarde, tiempo del centro. Noticias desde el centro. La transmitimos vía internet desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, para todo nuestro país, más allá de nuestras fronteras y para todo el mundo. Gracias, muchas gracias. Les saluda su amigo y servidor, Guadalupe Garza Ruedas. No me fallen. Los espero mañana. Muchas gracias. Que tengan y pasen una feliz tarde. Gracias.